Gracias a los que están desde las 6 puntuales. Gracias también a Ana María y a María Julia que nos acompañan hoy en este cuarto módulo, a Caroline también, que es quien está al tanto también de la comunicación con los compañeros. Bueno, arrancamos un módulo muy importante dentro de toda la formación de ustedes como líderes, como dirigentes. Hemos visto ya todo lo que es relacionado a la acción en educación popular, en nuestro compromiso como dirigentes con esta opción preferencial por los pobres. Hemos profundizado también en el contexto del país, de la situación de las mujeres, la situación ambiental. Y las últimas semanas hemos estado conversando sobre ética, sobre justicia. Y ahora vamos a, ¿qué tal compañera? ¿Cómo estás? Vamos a arrancar este módulo que nos va a permitir mirar un poco nuestro interior, cómo estamos construidos nosotros como sujetos en un contexto tan particular cada uno de ustedes, ¿no? Que también, bueno, se alimenta de cuestiones mucho más globales por ser partes de la sociedad más en conjunto que es nuestro país. Y estamos arrancando la primera fecha con María Julia y con Ani, ya cada una de ellas se va a presentar con mayor detalle. Les pedimos por favor que estén muy al tanto de lo que vamos a conversar, nuevamente invitarlos a que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario lo puedan hacer por el micro o por el chat que tenemos aquí en el Zoom y también en el WhatsApp. Entonces, bienvenidas María Julia y Ani. Gracias, Lidia. Nos presentamos, ¿no? Las dos. Bueno, yo soy María Julia Ollague, soy psicóloga y vengo acompañando este trabajo de la escuela tan importante, de la Escuela de Líderes desde su fundación prácticamente, y he conocido muchas personas que han traído su experiencia, ¿no? Y que han aportado a este conjunto. Yo además soy terapeuta y he trabajado mucho en talleres en la comunidad, entonces es un trabajo que me interesa mucho y que me parece muy enriquecedor, y este trabajo con ustedes un poco va por ese lado, ¿no? Del trabajo que ustedes hacen en la comunidad. Hasta ahí nomás llega mi presentación. Gracias, María Julia. Me presento yo, entonces. ¿Se me está escuchando? Creo que Sí, sí. Sí. Sí, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, compañeros, buenas noches. Soy Ana María Guerrero, yo también soy psicóloga y, bueno, he trabajado también un tiempo, sí, salpicado en la red de líderes, en la escuela, y siempre es una alegría, ¿no?, encontrarme con ustedes. También tengo una experiencia de salud mental comunitaria, ¿no?, haciendo clínica en espacios sociales y comunitarios, y bueno, es bastante, es estimulante encontrarnos con ustedes, ¿no? Y escuchar sus experiencias, sus inquietudes, así que con muchas ganas me sumo aquí al equipo, a María Julia, y vamos a ver qué sale de estos encuentros. Bueno, gracias. Gracias, compañeras. Solo comentar a los compañeros que les acabo de subir al grupo el material que van a presentar hoy día María Julia y Ani para que lo tengan a la mano también. Lidia, ¿tú crees que tú también, ellos van a tener la sumilla o hacemos un resumen de la sumilla? Se va a subir todo a la plataforma del aula y también por el WhatsApp se les va a enviar. Si desean presentarlo ahora, no hay problema. Pero muy brevemente, ¿no? Okay. O sea, para ubicarnos un poquito, ¿sí? Sí. Sí, entonces ustedes van a tener, ¿no? Es la sumilla con el objetivo del módulo. Sí. Buenas noches, Cirilo. Ya estamos arrancando, compañero. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Buenas noches. Sigo, a ver, entonces, el objetivo de este curso de desarrollo personal e intersubjetividad, ¿no?, es que cada uno de ustedes pueda ubicarse frente a su trayectoria de vida,
¿no? Cómo ha sido esa trayectoria, cómo sigue siendo esa trayectoria desde el nacimiento, ¿no? Hasta la edad que tienen ahora, ¿no? Y podamos trabajar un poquito también cómo a lo largo de ese proceso hay aspectos favorables que nos han ayudado a crecer y aspectos desfavorables que a veces no nos han ayudado, que nos han hecho sufrir un poco, ¿no? Pero siempre buscando las fortalezas para seguir avanzando y fortaleciéndose como líderes, que es en lo que ustedes están comprometidos, ¿no? Nosotros queremos ubicar este trabajo que vamos a ver ahora, cuando hablamos del desarrollo personal, lo vamos a ubicar en una serie de etapas, pero sobre todo y principalmente en el contexto de todas las relaciones humanas importantes, los vínculos importantes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y que seguimos teniendo. No podríamos desarrollarnos como personas si no estuviéramos en contacto permanente con otras personas, de ida y de vuelta, aportándoles nosotros y ellos aportándonos a nosotros los demás, ¿sí? Entonces ese es el contexto intersubjetivo, ¿no? Así le hemos puesto, que por eso es un poco complicado, pero tiene que ver con la relación entre los sujetos, entre las personas, ¿no? Y también vamos a ver cómo esas relaciones y ese proceso se dan en distintos contextos a lo largo de nuestra vida, ¿no? La familia, el colegio, la comunidad, la parroquia, la organización, etcétera, ¿no? Una serie de contextos que van a influir en nuestra vida y sobre los cuales nosotros también vamos a influir, porque ese es el trabajo que ustedes están realizando como líderes, ¿no? Buscando, digamos, aportar, ¿no? Al desarrollo, al mejor desarrollo de sus comunidades, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a trabajar estas 4 semanas, empezando con algunas ideas que Ana María y yo les vamos a presentar, y luego vamos a pasar a un pequeño espacio de grupos, si es que se pueden hacer los grupos, y un plenario para que podamos conversar cómo todo esto que estamos trayendo a las clases está relacionado con su trabajo en la comunidad, en las organizaciones, ¿sí? Para que sea algo útil, algo muy aterrizado, ¿no? Que les brinde herramientas, ¿no? Y que les ayude en el trabajo que realizan. No sé, creo que eso es un poco el resumen, ya ustedes lo van a poder leer, ¿no? Los programas y todo. No sé, Ana María, si se me está escapando algún detalle, o es más o menos lo... Es más o ¿Sí? menos lo que hemos ¿Sí? pensado. Sí. Ya. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a trabajar una primera presentación, una presentación inicial, donde vamos a ver un poco los temas que vamos a trabajar a lo largo de las 4 reuniones, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos claves que nos van a ayudar a ubicarnos mejor en este tema del desarrollo. Y ahí podemos empezar de repente ¿no? a revisar. Este material ustedes lo van a tener, no sé si de repente nos hemos demorado un poquito en mandárselo a Lidia, y todavía no lo tienen, pero ya lo tienen, ¿no? Sí, ya la pasé Sí, ya al lo WhatsApp y también la sumilla, sí. Sí. Y bueno, y el material de la próxima semana se los van a enviar con mucho más anticipación también para que ustedes, si quieren, lo puedan ir revisando antes de la siguiente clase, ¿sí? Bueno, entonces, vamos conversando. Hemos acordado con Ana María para ir como turnándonos a lo largo de la presentación, ¿no? Ir complementándonos, ¿no? Una parte puedo profundizarla yo, otra parte Ana María, ¿no? Y en la medida en que ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario, no sé cómo es el sistema acá, pero creo que, no sé si está la manito, ¿sí? Lidia, está la Bueno, manito. generalmente
hacemos la consulta y ya los compañeros, algunos sí levantan la mano, otros simplemente toman la palabra, ¿no? Y Ya, ya por turno perfecto. vamos viendo, sí. Perfecto, como si estuviéramos en una reunión presencial, ¿no es cierto? Ya, así nos hacemos la idea. Listo, entonces, como les estábamos comentando, este es el cuarto módulo, se llama Desarrollo Humano Personal e Intersubjetividad. Entonces, vamos a ver nuestra primera idea, ¿no? Pueden pasar la diapositiva. Queremos empezar con una pregunta que nos va a ayudar a ubicar este tema de la intersubjetividad. La pregunta es la que está en rojo, ¿sí? Reconocemos al otro quiere decir a cualquier otra persona, ¿no es cierto? Hombre, mujer, niño, adulto. ¿Reconocemos al otro como sujeto, como persona? A ver, pensando en esta pregunta, miren ustedes los dos dibujos que les hemos presentado, que les estamos presentando acá, y quién quisiera comentar, a ver qué les parece. En cada una de las figuras hay un reconocimiento del otro como sujeto, sí, no, por qué. A ver, ¿quién quisiera comentar sobre eso? En esta primera de la izquierda, por ejemplo, ¿qué ven ustedes? Buenas noches, Buenas profesora. noches. Quiero comentar de la primera imagen. Aquí ¿Ya? le vemos que está humillando, que le estará diciendo cosas que indebido, ¿no? Por eso le está señalando y él, ¿cómo se llama? Y el otro está agachado, miedo, no sé, ¿cómo se llama? Gracias. Así es. Así es. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, ahí se observa una relación de sumisión. Ya. Sí. Bruno. Sí, yo Ya. quería participar. Bien. Los dos, hay dos imágenes, ¿eh? El primer imagen, lo que está a la izquierda. Izquierda es, derecha creo, para mí izquierda. Ya, Sí, bueno, donde izquierda, están los izquierda. corazoncitos y se ve, creo que son dos parejas tan felices, creo, yo ¿eh? En cambio, en otra imagen hay una serie de superioridad, ¿eh? El otro está agachado y el otro está así así, ¿cómo se llama? Tiene un gran ego, creo, y le está humillando a la otra persona. Eso está en la imagen. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Están de acuerdo con lo que han dicho sus compañeros? Buenas noches, señorita. Acá habla la señora Asunción. ¿Cómo se Asunción. llama? Para ver esto, ¿cómo se llama? El primer es como si fuera un hombre y un agachado, como si fuera humillándole. Y al otro, como si fuera una pareja feliz, una corazoncita en el centro. Eso es lo que, ¿cómo se llama? He entendido de la figura. Gracias. Gracias, gracias a usted, Asunción. Bueno, creo que más o menos van... Buenas noches. Tu micro se apagó, creo, María Julia, y Lady también está comentando. ¿Aló? Ah, ya. Sí, A ver, para Lady. comentar la primera imagen, autoritarismo, y en la segunda imagen, definitivamente empatía del uno con el otro. ¿Aló? ¿Me puede participar? Sí, Feliciano, te escuchamos. Buenas noches. Yo quería comentar brevemente nada más sobre la primera figura y poner el contexto. Me parecía que sería interesante.
cuando había el trato entre presidente del Congreso, la que ahora ya pasó, la anterior presidente del Congreso, con respecto al trato que tenía el presidente de la República, salía, digamos, uno podría interpretar de que la señora quería ser el amo y el otro el esclavo, ¿no? Y la superioridad de ella se notaba en sus tratos con el presidente Castillo. Entonces parece que todavía hay un gran sector en que no quiere reconocer a la parte andina, a las personas que venimos del mundo andino. Entonces, esa imagen me recuerda bastante, o el amo o el pongo, ¿no? Y ese aspecto de pensamiento todavía existe, parece, en nuestra sociedad. Gracias. Gracias, muchas gracias, Feliciano. Bueno, comento, a ver, entonces, recogiendo lo que ustedes han dicho, efectivamente, ¿no? Efectivamente, en esta primera figura, ¿no? Se puede ver que hay un trato humillante, ¿no? Y que no se reconoce a la otra persona como un sujeto, porque yo puedo reclamar, yo puedo corregir, pero de una manera respetuosa, ¿no? Acá no se ve una manera respetuosa, ¿no? Mientras que en esta otra figura hay no se refiere por si acaso a una pareja que está enamorada, sino más bien a una relación, digamos, como dijo alguien, empática, ¿no? Se ve que hay empatía, que hay encuentro, ¿no? Que hay un intercambio, y entonces se reconocen ambos como sujetos iguales, ¿no? Que son capaces de dialogar, también de discrepar, ¿por qué no? Siempre podemos discrepar con los demás, pero de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos poniendo esta figura? ¿No? Vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, pero antes que nada, perdón un ratito Lidia, antes de pasar a la otra, acá queda un ejercicio para ustedes, para que lo piensen ya en su casa, ¿no? ¿En qué situaciones a mí me cuesta reconocer a los demás como personas con los mismos derechos que yo? Porque a todos nos ha pasado que a veces podemos, ¿no? Tener un trato, no así como capaz, pero sí un poquito, a veces agresivo, a veces un poquito violento con otras personas. Entonces, ese ejercicio queda para ustedes, para la casa, porque si no, no terminamos con la presentación, ¿no? Pero vamos a continuar entonces ahorita con la siguiente. No es tan fácil reconocer al otro como persona, tratarlo como igual, no es tan fácil. A veces no hemos aprendido eso. Entonces, por eso es que esta conversación nos va a servir para entrar al tema de lo que es el desarrollo humano y la subjetivación, ¿no? Es un proceso el desarrollo humano. Es un proceso, porque ustedes saben perfectamente que los bebés no nacen como adultos, nacen como bebés. Y tienen que pasar muchos años para que vayan aprendiendo a caminar, a hablar, para que crezcan, se desarrollen físicamente, psicológicamente, etc. Es un proceso largo, ¿no? Un proceso largo. En ese proceso largo vamos convirtiéndonos en personas más completas. No es que los bebés y los niños pequeños no lo sean. También son sujetos, desde que nacen son sujetos, con derechos. Y eso vamos a conversar también cuando hablemos de la infancia un poco más adelante, ¿no? Pero van desarrollando, como que van madurando distintos aspectos de su persona. Y esto solo es posible en el medio de un conjunto de vínculos humanos que cuiden a esos bebés, a esos niños pequeños. Por eso dice acá que no existe sujeto sin subjetividad y subjetividad sin intersubjetividad. Es decir, imagínense ustedes qué pasaría con un bebé
que nadie cuida, se va a morir, no va a poder crecer. Necesita forzosamente de otros que estén ahí para atender sus necesidades y lo ayuden a crecer. Entonces, y mejor aún si esa atención que recibe los niños pequeños, ¿no? Son, digamos, una forma de acercarse con afecto, ¿no? Con juego, ¿no? Con conversación, aunque el niño no entiende las palabras, entiende el tono de nuestras palabras. Si le hablamos bonito, si le cantamos, ¿no? No entiende de repente la canción, pero sí entiende el cariño que la canción expresa, la preocupación por ellos. Entonces, creo que eso es lo que estamos tratando de comunicarles cuando hablamos de que el desarrollo humano es un proceso y además tiene que ver con que hayan otras personas a nuestro alrededor que nos ayuden a crecer en ese proceso. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ana María, me interrumpes si es que te parece en cualquier momento, y si no, de ahí más adelante te doy la palabra. Sí, no hay problema. Bueno, entonces, en este proceso, ¿qué ocurre en este proceso? ¿Qué aprendemos? ¿Qué se va desarrollando? ¿No? La identidad, ¿no? Nuestra identidad sexual, de género, se va desarrollando nuestra personalidad, nuestras formas de relacionarnos con las personas, nuestro mundo afectivo, nuestros valores, nuestras actitudes frente a distintas cosas en la vida, nuestras creencias, que forman parte de la cultura en la cual nos estamos desarrollando, ¿no? Y todo esto se va a dar en distintos contextos, como decíamos al inicio, en distintos espacios y en distintos contextos, ¿sí? Entonces hay una teoría que nos ayuda a entender esto de los contextos, ¿no? A ver, pueden pasar a la siguiente. Es la teoría del modelo ecológico, de un señor, ¿no? Cuyo apellido era, creo que ya debe haber fallecido, Bronfenbrenner, ¿no? Entonces él, a partir de muchas investigaciones que hizo, me parece que con personas con problemas de adicciones, ¿no? Se dio cuenta de que para trabajar sobre este tema de las adicciones, había que trabajar también con los grupos y los contextos en los cuales la persona estaba, digamos, incluida. Porque si no, cualquier tratamiento no era un tratamiento adecuado. Entonces, creó este modelo que no sirve ya solamente para eso, sirve para muchas cosas. Y ha sido aplicado incluso por el Ministerio de Salud, ¿no? Para explicar, por ejemplo, el problema de la violencia familiar, han usado este modelo ecológico. ¿Qué nos dice este modelo? Aquí hay una persona, esta persona es un varón, pero podría ser una mujer, podría ser una niña, un niño, podría ser un adulto mayor, ¿no? Una persona. Como personas estamos siempre en relación con pequeños grupos. Por ejemplo, este circulito, la familia, ¿no? En el caso de los niños o de nosotros cuando éramos niños, este otro circulito es nuestros compañeros del colegio, nuestro salón de clases. Otro circulito puede ser nuestro grupo de pares, o sea, pueden ser, por ejemplo, del barrio, ¿no? Los grupos del barrio. Acá hay otro circulito, nuestro grupo religioso, nuestra parroquia, ¿no? Y así podríamos abrir muchos más circulitos según los distintos espacios en los cuales vamos creciendo y nos vamos desarrollando, ¿sí? Esos circulitos, todos esos circulitos se llaman los microsistemas. ¿Por qué? Porque son pequeños, por eso es microsistemas, sistemas pequeños, ¿sí? Pero esos circulitos no son aislados, se relacionan entre sí, ¿no? Por ejemplo, la familia se relaciona con el colegio y con los compañeros de clase, con los maestros, ¿no?
La familia se relaciona también con el grupo religioso, con la parroquia, ¿no? Esas relaciones entre grupitos se llaman el mesosistema. No importan en realidad esos nombres, sino el concepto de que todo está en relación. Esa es la idea que nos interesa resaltar, ¿no? Todos estos grupos están en un espacio un poco más grande, que es la comunidad, ¿verdad? La familia, el colegio, las parroquias, están dentro de una comunidad. También están dentro de una comunidad todo lo que son servicios, los servicios educativos, los servicios de salud, ¿no? Medios de comunicación, ¿no? Y muchas otras instituciones, así como otras familias. Todo ese entorno de lo comunitario, de lo social comunitario, ¿no? Es el exosistema. Se llama así, le ha puesto de nombre. Pero hay un sistema mucho más grande, que es el macrosistema, macro de grande, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las características de la estructura social, la estructura política, la estructura económica, ¿no? Los valores, la cultura, las distintas culturas, las costumbres, etcétera, que están influyendo permanentemente en nuestra vida y en nuestros pequeños grupos, ¿no? Y nosotros también influyendo hacia la comunidad y hacia el contexto más grande, porque por ejemplo con el trabajo que ustedes hacen con sus organizaciones, ¿no?, con los grupos sociales, están teniendo y generando un impacto en su comunidad, ¿no? Entonces este modelo ecológico, así se llama, nos ayuda a entender un poco que las cosas son bien complejas y que desde que nacemos estamos en todas estas interrelaciones, ¿sí? Influyéndonos a nosotros y nosotros devolviendo influencias también hacia el exterior. Aquí vamos a mirar en la siguiente diapositiva otro dibujo del mismo modelo ecológico, solamente que está en inglés y por lo tanto no lo voy a volver a repetir, sino que como está en colores y además acá ya hay un niño, por ejemplo, o una niña, podría ser, cualquiera de los dos, no se ve claramente, ¿no? Y entonces acá también se ve de repente por los colores más claramente, ¿no?, los distintos microsistemas, los círculos pequeños, la relación con estas flechitas rojas, la relación entre los pequeños grupos, ¿no? Se ve todo lo que es el espacio comunitario, este círculo color beige, ¿no? Y color rosado, este espacio más grande, ¿no? Entonces, yo siempre hago la pregunta de ¿en cuál de estos sistemas está Internet? ¿Qué dirían ustedes? Es una pregunta con truco. A ver. María Julia, incluso el Sí. internet, el celular, ¿no? El celular Sí, también es el también, truco. claro, sí, tienes razón, también el celular, efectivamente, ¿no? O sea, digamos que como estructura tecnológica, ¿no? Podemos ubicarla acá, en la parte rosada, pero como llega hasta lo más profundo de nuestras familias y de nuestros pequeños grupos, ¿no? Atraviesa todo el sistema, ¿no? O sea, cuando chateamos con alguien, ¿no?, metidos en nuestra casa, estamos atravesando todas las estructuras sociales, ¿sí? Y si lo hacemos en un chat grupal, con mayor razón, ¿no? Esta reunión, por ejemplo, cada uno de ustedes está en su casa o me parece que algunos en su institución, ¿no? Hay un grupo que está en su institución, ¿no? Están ahí concentrados, pero se están relacionando con otros grupos, con otras personas,
con el Bartolo como institución, ¿no? Y todos nosotros estamos ubicados, ¿no?, en distintas comunidades, ¿no?, y tenemos distintos enfoques, valores, ¿no?, y culturas, formas, creencias, etc. ¿Sí? Entonces, este modelo, ¿no?, nos permite entender que nuestro desarrollo a lo largo de la vida va por todos estos caminos. ¿Sí? Pasamos a la otra. Pero vamos complicando cada vez un poquito más las cosas, porque así es la vida, es compleja, ¿no? No solamente los contextos del presente, sino que también la historia de la humanidad ha ido marcando nuestras culturas, ha ido marcando nuestros valores y nuestras creencias. Y uno de los temas que nos interesa resaltar, porque va a estar presente a lo largo de las 4 reuniones, ¿no?, es el tema de género. Es decir, cómo, ¿no?, cómo nos ubicamos como hombres y como mujeres, ¿no?, en nuestra sociedad, en nuestros grupos, en nuestra familia, ¿no?, con qué roles, ¿no?, con qué valores, y cómo nos valoran también en todos estos contextos. Y entonces tenemos que hablar forzosamente del sistema patriarcal, que es un sistema que históricamente, ¿no?, ha priorizado, ¿no?, el poder de los varones, ¿no?, y no tanto de las mujeres. Esto creo que todos ustedes saben algo de esto, ¿no? Hay está en los medios el tema, dando vueltas, ¿no?, siempre. Y actualmente hablamos mucho más de los derechos de hombres y mujeres, ¿verdad? De los derechos de niños y niñas, ¿no? Hasta hace, pues, no sé, unos siglos, las niñas no iban a la escuela, ¿no? Solamente se educaban los varones. Eso ha ido cambiando, ¿no?, a lo largo de las décadas, ha ido cambiando. En el tema político también, las mujeres antes no votaban. Yo, que soy de repente un poco mayorcita, les puedo decir que mi mamá votó para las elecciones de presidente de la República por primera vez cuando ya tenía 2 hijas, ¿no? Nunca antes había votado porque las mujeres no votaban, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con cómo nos ubicamos los hombres y las mujeres en nuestra sociedad, ¿no? Con qué posiciones de poder, cuánto poder tenemos. Y es muy importante pensarlo también para el caso de niños y niñas, y eso lo vamos a conversar un poco más, ¿no?, cuando veamos las etapas que tienen que ver con la infancia, ¿no? Entonces, como dice al final en las letras rojas, ¿no?, actualmente hay mucho más interés y preocupación por construir relaciones más equitativas entre hombres y mujeres. Y no por casualidad hemos puesto estos dibujitos, porque en todos estos dibujitos, ustedes, ¿qué cosa ven? La presencia del padre, ¿no es cierto? El padre cargando a su bebé, leyéndoles un cuento a sus hijitos, llevando de paseo de la mano a su hijito, enseñando a montar bicicleta a la niña, la familia acá todos juntos, compartiendo, ¿no? O sea, tratando de visibilizar que todo eso ha cambiado. Yo cuando veo las familias de parejas jóvenes actualmente, ¿no?, se ven claramente esos cambios. Los papás están mucho más involucrados en la crianza de sus hijos, y ojalá todo eso sea para mejor, para construir mejores personas, ¿no? Y tener una sociedad mejor, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sigue? A ver. De ahí vamos a poder conversar un poco sobre estas cosas más detenidamente, ¿no? Estamos como presentando recién ahorita, ¿no? Y así como estamos viendo este tema de género, ¿no?, y el tema del modelo ecológico y los contextos, ¿no?, vamos a hablar también de este tema que
tiene como nombre un poco complicado la asimetría fundamental entre los niños y los adultos, ¿no? Ana María nos va a ayudar a desarrollar, ¿no? este tema, pero tiene que ver con que los niños y los adultos están ubicados en una situación de poder diferente. Y todos lo sabemos. Y eso no es ni bueno ni malo. Todo va a depender cómo lo manejemos. O sea, los niños pequeños dependen de los adultos, ¿no? Y entonces esa es su ubicación. Tienen menos poder, ¿no? Y además han desarrollado todavía menos habilidades y menos capacidades. Están en ese proceso. Entonces yo le doy la palabra a Ana María para que me complemente un poco y desarrolle estas ideas con ustedes. Gracias, María Julia. Efectivamente, creo que traigamos un poco lo que estamos conversando, lo que estamos pensando ahora, ¿no? Y vayamos haciendo este juego entre lo que aprendemos simplemente por mirar a otros niños, a nuestros hijos, a nuestros primos, los niños que tenemos a nuestro alrededor, cercanos a nosotros, pero también mirándonos a nosotros mismos, ¿no? Hagamos este doble juego entre mirarnos a nosotros y mirar lo que está a nuestro alrededor. No solamente para quedarnos en un aprendizaje de lo infantil, ¿no? Que digamos sería interesante ya por sí mismo, sino porque vamos a ir llegando a cómo todo esto nos sirve luego para pensarnos, ¿no? A nosotros y para pensar nuestros liderazgos también, ¿no? ¿Y qué tendrá que ver? Vamos a hablar de liderazgo más adelante, pero ¿por qué estamos hablando de niños y niñas, ¿no? Parece quizás un poco alejado, ¿no? Pero efectivamente lo que está diciendo María Julia es importante. En esta palabra complicada, simetría, ¿no? Se está reflejando, se quiere poner un énfasis en que hay un desbalance, un lugar distinto, ¿no? Un lugar donde los adultos tienen condiciones distintas, condiciones de vida, ¿no? De dominio, y los niños también la tienen, pero en diferente medida. Entonces, reconocer este desbalance, ¿no? Esta asimetría fundamental, quiere decir originaria, primigenia, ¿no? Primaria, ¿no? Digamos, está dado así. Vamos a pensar un poco. Cuando traemos un bebé, viene un bebé al mundo, en cualquier cultura, ¿no? Toda cultura sabe cómo cuidar a su bebé, ¿no? No importa si es con una persona, con dos, con un grupo, ¿no? Llevándolo a la espalda, adelante, ¿no? Aquí tienen ahí algunas imágenes que muestran cómo diferentes mujeres de diferentes culturas tienen una forma distinta de creer, sentir y saber la manera correcta, ¿no? Para ellos, ¿no? De cuidar a sus bebés. ¿Qué quiere decir esto? Que los adultos siempre se hacen cargo de los niños, ¿no? En este caso de los bebés y en general de los niños que están en este proceso de desarrollo. Entonces, vamos a pensar un poco cuál es esta asimetría, en qué consiste, ¿no? Y cómo va tornándose ese lugar de poder, ¿no? Justamente, ¿no? Va determinando esta asimetría. En primer lugar, vamos a mirar aquí la primera columna, ¿no es cierto?, donde dice niños y niñas. Veamos un poco, no sé si de repente se puede acercar un poco el PPT, porque creo que las letras quizás quedaron un poquito chiquitas para algunos, me parece, ¿no? Porque creo que de repente algunos están en celular o un poco alejados por ahí. ¿Se puede acercar? No. Ya, no importa, no importa, no importa. Igual lo voy a ir leyendo. Ahí está mejor. Bueno, creo que ahí se puede agrandar un poco, ¿no? Eso. Bueno, compañeros, compañeras, vamos a pensar un poquito sobre esto. Pensemos así, ¿no? Un niño o una niña está en proceso de desarrollo, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que está aprendiendo a conocer y a manejar su cuerpo. Al comienzo no sabe caminar, ¿no es cierto? Gatea, luego poco a poco empieza a mover sus pies, sus piernas, se queda parado, ¿no? Se cae, aprende a levantarse, poco a poco empieza después a correr,
puede saltar, trepar árboles, ¿no? Cuando se cae se levanta y sigue jugando, etc. Esto implica un conocimiento que se va sofisticando. Y en ese aprendizaje, ¿no? También está aprendiendo a controlar, a moverse, a manipular el mundo. Pero eso es un proceso lento, ¿no? Pensemos nosotros todo lo que nos tomó, ¿verdad? Crecer, aprender a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Como los logros que fuimos teniendo a lo largo de nuestra vida o de nuestra infancia con más precisión, ¿no? El conocimiento del cuerpo implica también un acercamiento distinto al del adulto hacia la sexualidad, ¿no? Probablemente ustedes tengan niños cerca, la mayoría pueda tener hijos, sobrinos, nietos, y pueda ver que los niños en general son curiosos con la sexualidad, pero esa curiosidad no es expresada como el interés que tienen los adultos, ¿no? Ahí hay también una realidad distinta. Las cuestiones de sexo, de sexualidad, para los niños y las niñas no tiene esa connotación romántica, erótica, ¿no? Del uso genital que tienen los adultos. Entonces, fíjense cómo estamos haciendo un contrapunto, ¿no? Todo esto nos lleva entonces a reconocer que hablamos de constituciones psíquicas, de producción psíquica, producción mental, que está despertando en los niños y en las niñas. Y este despertar, ¿no? Va trayendo también una complejización poco a poco, progresiva, del uso de la lengua, del idioma y del vocabulario. Entonces los niños tienen poco vocabulario. Cuando quieren algo, no lo expresan de maneras complicadas como podríamos hacer los adultos, ¿no? Sino que lo van diciendo de manera más directa. Y lo que no saben, nosotros los adultos les vamos enseñando. Entonces, ese es otro lugar también de simetría bien importante, ¿no? La comunicación. Es una comunicación que se hace también justamente en proceso, ¿no? De aprendizaje, sabiendo o no sabiendo qué decir o cómo decir, ¿no? Pero también los niños y las niñas han llegado a una familia que tiene una historia, pero los niños no la conocen. Entonces, probablemente a varios le haya pasado que están en una reunión familiar y un niño dice algo que los adultos juzgan impertinente, ¿no? Ay, ¿cómo vas a decir esto delante de la tía, del tío, si tú no sabes tal cosa o tal otra? Nos hacen pasar algunas ciertas impases a los adultos, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver esto? Es que los niños no pueden anticiparse justamente porque no saben, porque no están en una posesión, un conocimiento general del contexto o de las complicaciones que se van tornando posteriormente en las relaciones entre las personas o entre los adultos en particular, ¿no? Entonces habría que decir que los niños y las niñas aprenden a moverse en el mundo muy lento, muy progresivamente, de a poquitos, y siempre mediados por la intervención de los adultos, ¿no? Y por otro lado, los adultos, vamos a hacerlo un poco más, de manera más sintética, los adultos en contraposición igual hacen procesos, ¿no? Igual están en otro tipo de aprendizajes y de etapas, etcétera, pero tienen una maduración lograda, tienen un cuerpo adulto, una sexualidad adulta, ¿no es cierto? Establecen relaciones afectivas de manera distinta, tienen un psiquismo, una mente ya constituida, ¿no? Y arrastran problemas antiguos, tienen aprendizajes también, ¿no? Han hecho experiencia, dominan su lengua y pueden manejar el vocabulario y la usan de maneras bastante complejas, ¿no? Es decir, enfrentan situaciones usando sus palabras, a diferencia de los niños que se pueden quedar cortos a la hora de pensar y hablar sobre lo que están viviendo, pensando, sintiendo, queriendo, ¿no? Entonces, los adultos tienen muchas herramientas de manejo, de comunicación, de finalmente ser autónomos en el mundo, ¿no? Anticiparse a las consecuencias de sus acciones y, por lo tanto, saben manejarse de manera independiente. Los adultos, digamos, si los soltamos en la calle, sobreviven. Si un niño los queda en la calle, está en un estado de indefensión y de fragilidad mucho mayor, ¿no?
podría ser incluso hasta grave. Por ejemplo, un niño pequeñito en el medio de la calle no va a saber qué cosa hacer. Concretamente, un bebé ni siquiera se va a poder mover, ¿no? No va a poder caminar, salir, pedir ayuda. Entonces, a esto le vamos a llamar entonces la simetría fundamental y nos va a permitir entonces, de repente si nos vamos a la siguiente diapositiva, no sé si Lidia o Carmen nos está ayudando. Pensar un poco en esta simetría fundamental nos va dejando a los adultos que podemos pensar en esto, ¿no? Nos va dejando un lugar, ¿no? Un lugar de indefensión o de fragilidad del lado de los niños y de responsabilidad del lado de los adultos, ¿no? En ese proceso que nos hacemos, ¿no? Sujetos, digamos, plenos en el uso de nuestra conciencia, de nuestras capacidades, hemos vivido un proceso complejo, ¿no? A lo largo de todo nuestro desarrollo, que es personal e intersubjetivo, como decía María Julia hace un ratito. Es decir, que al mismo tiempo que nos constituimos nosotros, al mismo tiempo estamos relacionándonos con nosotros y al mismo tiempo estamos conociendo del mundo, ¿no? Ese proceso es un proceso múltiple, de interacción permanente y de propia, digamos, en esa interacción estamos recibiendo diversos elementos que también se van incorporando en nosotros y finalmente nos han ido dejando marcas que nos vuelven las personas que hoy somos, ¿no? Vamos a pensar en estas imágenes, rapidito nada más. Si las vemos con detenimiento, vamos a ver, por ejemplo, un bebé necesita de un adulto, de una persona capaz de bañarlo, ¿no? Un bebé no se puede asear solo, ni se puede alimentar solo. Ahí se dan cuenta de este estado de indefensión que estábamos hablando. Pero aquí, cuando decimos proceso complejo, de repente estas imágenes nos ayudan a entender qué significa complejo, ¿no? Complejo quiere decir que las personas no pasamos por procesos de vida que son ideales o perfectos, ¿no? Siempre, cada situación puede traer algo bueno, positivo, y a veces, en otros momentos, ¿no? Sin que medien ni siquiera las malas intenciones, sino simplemente por la vida, así en general, pueden haber cosas que vayan frustrando, ¿no? Dejando experiencias que son vividas con mucha intensidad o con algún tipo de violencia en los niños. Vamos a pensar en estas imágenes que son absolutamente cotidianas. Bebés bañándose, alimentándose, pero de pronto, ¿quién no ha visto a un bebé que ya le entra el sueño en plena almuerzo, en plena comida, ¿no? Y alguna vez dándole una cucharada un poco más fuerte que el otro, el niño rompe a llorar, ¿no? Es interesante que podamos ver ese doble movimiento, ¿no? El adulto que está apurado y que quiere ya terminar la última cucharada de puré, y un bebé que ya no entiende de la cucharadita del puré y que solamente quiere dormir y está muy fastidiado, ¿no? Igual cuando los enseñamos a controlar los esfínteres, o cuando se están bañando y quieren continuar y le decimos, no, ya es la hora de salir, ¿no? O cuando le decimos, te quedas aquí hasta que no hagas, y el niño se queda llorando. En fin, estas experiencias que van de un lado y del otro, ¿no? Dentro de esta lógica de la simetría fundamental, en que los adultos están diciendo cómo deben ser las cosas, y los niños, por un lado, aceptan, les gusta, quieren, pero por otro lado también van mostrando su propia voluntad, sus propios deseos, ¿no? Entonces, un poco el desarrollo, ¿no? El desarrollo humano y esta subjetividad naciente y creciente consiste en aprender a lidiar entre los deseos personales y las exigencias del mundo, ¿no? Y en ese proceso habrá que lidiar con las frustraciones, adaptarse, negociar, defenderse, ¿no? Si nos pasamos a la siguiente diapositiva, creo que hay una más. Nuestra infancia va a crecer a lo largo de todo esto, ¿no? Y era un poco, aquí en las imágenes que estamos viendo aquí también, podemos ver cómo va a ser necesario que cuando ya de adultos miremos a nuestra historia, nuestro pasado, podamos ir, normalmente hacemos, ¿no? Un balance, solo que a veces ese balance es mucho más consciente y otras veces no tanto, ¿no?
pero ese balance termina siendo esencial para poder pensar quiénes somos, qué personas queremos ser, ¿no? Y eventualmente qué líderes queremos ser, qué adultos queremos ser en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, esta ecuación personal que somos cada uno de nosotros viene por un proceso personal, subjetivo, la forma en que nosotros sentimos las cosas, pero también en cómo hemos ido recibiéndolas, cómo nos las han entregado, pero también en qué entorno hemos vivido, en qué tiempo histórico, ¿no? No es lo mismo, a ver, lo que estaba contando María Julia, su mamá nació en una época donde las mujeres no votaban, tuvo que pasar un tiempo, ese tiempo ya pasó, estamos en otro momento, ¿no? Y eso va marcando también algo, va dejando huellas en nuestras formas de ser, pero también en nuestras formas de pensar, ¿no? Y en este cambio progresivo del tiempo, de la historia, de las sociedades, nosotros también vamos reinterpretando y pensando, ¿no? Entonces, un poco, María Julia, para darte el pase, creo que como esta clase, esta sesión es de introducción, ¿no es cierto?, de inicio, un poco también para invitarlos a ir haciendo justamente este balance, ¿no?, entre lo que hemos vivido, lo que vivimos ahora y nuestros entornos, ¿no?, y cómo hacemos dialogar esto. Bueno, te doy el pase, María Julia. Sí, gracias, Ana María. Sí, efectivamente, por eso está la balancita aquí al medio, ¿no? Para que nosotros hagamos nuestro balance, ¿no? Pongamos, a ver, en cada platito, ¿no? Pongamos las experiencias de repente que no han sido muy adecuadas, las experiencias que estamos revisando o cuestionando, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver varios métodos de crianza con los niños, algunos un poquito violentos, ¿no? Hay otras formas que más bien parecen ser como más de acompañar, de reflexionar, de conversar, etcétera, ¿no? Entonces, cómo todo eso ha ido balanceándose, subiendo y bajando los platillos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero ninguna es excusa también para decir, no, pues es que yo soy así porque así me criaron. Es verdad, en parte, pero en otra parte, en realidad, nosotros tenemos la opción de decir, bueno, me criaron así, esta parte me gusta, me parece buena, y yo la mantengo, y esta otra parte no me parece buena, no me hizo bien, y yo la quiero cambiar, ¿no? Creo que ese es un poco también el mensaje, porque si no podría parecer que todo esto del desarrollo, ¿no?, marca indefectiblemente a las personas y no hay futuro posible, ¿no? Y no es así. Eso no es lo que queremos transmitir, ¿no? Sino más bien que hay que conocer, ¿no? Conocer, recordar muchas de estas vivencias para poder ir planteándonos retos y proyectos de cambio y de mejora personal. Bueno, continuamos entonces a ver con la siguiente. Bueno, entonces, yo creo que ahora sí podríamos, bueno, regresar, no, ya está, ahí nomás. Entonces, nosotros vamos a trabajar con un autor que su apellido es Erikson, ¿no?, que es un autor que ha descrito y ha trabajado, ¿no?, esta propuesta de 8 etapas a lo largo del desarrollo, ¿sí? Desde el nacimiento hasta la muerte. Son 8 etapas. Una de las cosas positivas de Erikson es que siempre ha considerado mucho el tema de los entornos y el tema de lo social, la influencia de lo social, ¿no? Entonces no es un desarrollo simplemente de yo me desarrollo a mí mismo, ¿no?, sino que me desarrollo en un contexto, ¿no?, como ya hemos venido mencionando. Entonces esa es una cosa positiva de este autor. Y estos vamos a ir viendo en las siguientes clases cada una de las etapas, qué es lo que la caracteriza, ¿no? La próxima clase, por ejemplo, vamos a ver las 4 primeras, desde el nacimiento hasta la pubertad, el inicio de la pubertad, es decir, de los cambios físicos previos a la adolescencia, ¿no? Vamos a ver esas 4 etapas.
Y en la tercera reunión vamos a ver las otras 4, desde la adolescencia hasta el adulto mayor. Entonces vamos a ir viendo ahí no solamente sus características, sino también vamos a ir viendo los principales vínculos, las principales relaciones intersubjetivas que se dan en cada una de esas etapas. Y cómo a veces estamos más preparados o menos preparados para poder relacionarnos de una manera adecuada, ¿no? No voy a describir, ¿no? Cada una de estas, ustedes van a tener este material, pero simplemente voy a tomar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta de 2 a 4 años, ¿no? Dice la etapa de la autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque es una etapa en la cual niños y niñas, ¿no? Empiezan a tener una mayor conciencia de sus propias capacidades. No nos olvidemos que entre los 2 y los 4 años los niños ya aprenden, ya dominan la marcha, o sea, caminan, han desarrollado más el lenguaje, se comunican un poco mejor, aunque todavía pueden tener algunas, digamos, dificultades para pronunciar algunas palabras, algunas letras, ¿no? Y sobre todo quieren hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Quieren explorar su entorno y a veces pueden tener accidentes, ¿no? Quieren comer solos, vestirse solos, desvestirse solos también, ¿no? Y una serie de cosas, y es importante entonces cómo los acompañamos en este proceso. Así como esto, vamos a ir viendo cada una de las etapas del desarrollo, ¿sí? Una de las cosas que planteamos acá es que cada etapa nos puede dejar, digamos, saldos positivos y negativos, ¿verdad? Cosas, dificultades que hemos vivido y también logros que hemos ido desarrollando, ¿no? Pero cada etapa es una nueva oportunidad, ¿sí? Una nueva oportunidad para revisar lo anterior, mejorar lo anterior, ¿no? Y nivelarnos un poquito en esa balanza de nuestra vida. Eso me parece que es bien importante. No es que si acá yo no viví la autonomía, nunca voy a poder ser autónomo. Así no es, ¿no? Sino que a lo largo de todo el desarrollo sigo trabajando en mi autonomía, ¿no? Sigo trabajando hasta que soy adulto y hasta que soy adulto mayor incluso. ¿Cuántas personas adultas mayores han desarrollado su autonomía en esa edad? ¿No? Y lo dicen claramente, ¿no? Porque antes yo no sabía, yo no podía, etcétera, etcétera, pero ahora me siento feliz, ¿no? Porque puedo hacer tales y tales cosas, puedo apoyar a los demás, puedo trabajar en mi comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos logros que están acá en rojito y que los vamos a explicar, ¿no? Pueden seguirse trabajando a lo largo de toda la vida. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es lo que les acabo de decir, ¿no? Si arrastramos inseguridades, ¿no? Esto puede generarnos algunas crisis personales y también problemas en nuestra relación con las personas, ¿no? Como decíamos al comienzo, en esas imágenes que vimos, muchas de las personas autoritarias que humillan a los demás, ¿no? No han aprendido el respeto por los demás, ¿no? Y entonces hay que enseñarles, por eso es que como siempre decimos, nosotros los psicólogos por lo menos, ¿no? A las personas que son maltratadoras hay que pararlas a la primera y de una, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad y porque ellos lo necesitan que se les ponga un límite, que de repente no les han puesto en su debido momento, ¿no? Entonces, para eso vamos a volver también sobre ese tema más adelante, ¿no? Y también una cosa importante es que conforme vamos fortaleciendo nuestra identidad, nuestra seguridad personal, vamos a ser capaces de ser tolerantes en nuestras relaciones con los demás. Vamos a dejarnos criticar, vamos a tomar en cuenta la opinión de los otros, aunque sea diferente, y la vamos a tratar de valorar, ¿no? Y nos podemos enriquecer con esas actitudes, ¿sí? Entonces, aquí les dejamos una segunda tarea de ejercicio para la casa, ¿no? Que ustedes trabajen un poquito qué inseguridades y qué fortalezas
pueden reconocer en sus personas. O sea, trabajando en la clase de hoy día, seguramente que han tenido varios recuerdos, reflexiones a lo largo del tiempo. Entonces, después agarren su cuadernito y su lapicero, ¿no? Y hagan este ejercicio, ¿no? De anotar qué inseguridades he tenido en mi vida, qué fortalezas he ido logrando, ¿no? Y cómo todo eso de alguna manera está presente en mi identidad, en mi ser persona, ¿sí? Muy bien. Y ya para ir terminando en esta presentación, pasamos a la siguiente. ¿Por qué es importante trabajar todo esto del desarrollo personal? Porque ustedes hacen un trabajo de liderazgo en sus comunidades, ¿verdad? Y entonces, en principio es importante para ustedes, para que sean más felices. Creo que eso es lo principal, ¿no? Pero también para que puedan desarrollar todas las capacidades necesarias para realizar este trabajo como líderes. Y puedan ser líderes asertivos. Entonces, acá está un poco como definido lo que significa ser un líder asertivo, ¿no? Son aquellos líderes varones o mujeres, ¿no? Que se respetan a sí mismos y respetan a los demás, ¿no? Que ayudan a crear oportunidades, no te cierran las puertas, ¿no? Que son francos y pueden decir las cosas de buenas maneras, pero claras, ¿no? Saben comunicarse, ¿no? Están abiertos a las opiniones de las otras personas y las escuchan, las valoran, ¿no? Brindan seguridad, brindan confianza, ¿no? En sus grupos, en donde están, en su familia también, y son democráticos, ¿sí? Es decir, valoran también que los otros tienen derecho a opinar, a votar, ¿no? A desarrollar propuestas, etcétera, ¿no? Entonces, este es un líder asertivo, ¿no? Y queremos complementar esta idea del líder asertivo, ¿no? Con la siguiente idea, puedes pasar a la diapositiva, ¿no? De lo que es el líder transformador, ¿no? El líder transformador tiene todas esas capacidades del líder asertivo, pero además se orienta, ¿no? Y orienta su trabajo y apoya a las personas para dirigirse hacia causas trascendentales. ¿Qué es algo trascendental? ¿No? Es algo de mucha importancia, ¿no? Que busca ir más allá, busca movilizar los recursos individuales y colectivos y grupales hacia las causas más grandes, causas sociales que mejoren el mundo en general, dice ahí, ¿no? El mundo en general, es nuestra comunidad, es nuestra familia, ¿no? Todos los entornos en los cuales estamos, ¿no? Es decir, busca transformar, ¿no? Mejorar, por supuesto, transformar en un sentido positivo, ¿no? Entonces, la idea es ser pues un líder asertivo y un líder transformador. Pero para eso, dice este mismo autor Fishman, ¿no? Hay que trabajar en el liderazgo interior. Pasamos a la siguiente. ¿Qué cosa es el líder, ¿no? Interior, ¿no? Para poder hacer todas estas cosas que estamos viendo, tenemos nosotros que fortalecernos, desarrollarnos y evolucionar como personas, ¿sí? Ir generando un poder interior, ¿no? Que nos permita trabajar de todas esas formas positivas, asertivas, con los demás. En la presentación, al comienzo, Lidia les decía que íbamos a trabajar sobre nuestro interior, ¿no? En este tema del desarrollo humano, ¿no? Efectivamente, hay que trabajar en el interjuego entre nuestro interior y el exterior. Es decir, cómo nos fortalecemos, cómo trabajamos nuestro interior sin relaciones con los demás. Es un poco difícil. Tenemos que estar todo el tiempo en ese juego de salir y entrar dentro de nosotros mismos, ¿sí? De esa manera nos vamos fortaleciendo y vamos generando un poder interior que va a ser un poder que nos permita
liderar, como dice ahí, con sabiduría, ¿no? Con una capacidad de servicio y no de aprovechamiento de los demás, ¿no? Entonces, aquí viene como que la tercera tarea que les vamos a dejar, que todas las tareas están en color verde, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Con la pregunta de qué modelo de líder o qué modelos de líder he tenido a lo largo de mi vida. O sea, cuando era niño, ¿qué tipo de liderazgos he visto? En mi colegio, en mi familia, en mi comunidad, ¿no? ¿Cuáles me gustaban más? ¿De cuáles yo he aprendido más? ¿Cuáles tengo como modelos para el trabajo que yo realizo ahora? ¿Cuáles no sería, pero por ningún motivo, porque me parecen nefastos, ¿no? Inadecuados, ¿no? Entonces, ese ejercicio de los modelos de liderazgo creo que sería bastante útil para ustedes. Bueno, acá se acaba esta parte de, digamos, de la presentación que hemos realizado de algunas ideas fuerza que vamos a ir retomando a lo largo de las otras reuniones. Y entonces, ahora vamos a ver cómo seguimos, ¿no? O sea, seguimos en 10 personas. ¿Cuántas personas somos en este momento, Lidia? A ver, estamos en Bruno, Cirilo, Eulogio, Feliciano, Lady, Próspero, Rita y Asunción, y Samuel, Sirenita y Juan. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y bueno, salió una persona, asumo por el tema de la señal. Ya. Somos 11 ahorita en sala, aparte de nosotras 4, ¿no? Ya. Y entonces, ¿tendremos el tiempo para hacer los grupos pequeños o conversamos entre todos? Yo Falta optaría por, todavía. por la segunda alternativa, ¿no? De repente Sí. podríamos dejar la pregunta, darles unos minutos y luego ya recibirlos. Por el tiempo, ¿no? Entonces pasemos a la última diapositiva que tiene 2 preguntas, ¿no? Para conversar. Entonces, como Lidia estaba comentando, podemos trabajar primero una, después la otra, ¿no? O más o menos simultáneamente también vamos viendo cómo se da, ¿no? Hemos preparado estas 2 preguntas que dice, ¿qué les llamó más la atención? ¿O qué les gustó más de estos temas que les hemos presentado hoy día Ana María y yo, ¿no? Y también cuáles no están muy claros todavía, no se entendieron suficiente para poderlos anotar y entonces poderlos retomar, ¿no? También en las siguientes reuniones, ¿no? Entonces, capaz que ustedes pueden pensarlos un ratito, ¿no? Y después pasamos al plenario para poder ir conversando así entre todos, ¿no? ¿Cuánto ratito les podemos dar? Quizás unos 5 minutos. Ya, unos 5 Y de minutos. ahí ya empezamos a recibir sus comentarios por el micro o también por el chat, ¿no? Ya, perfecto, muy bien. Entonces ahí dejamos colocadas las preguntas por 5 minutos. Sí, más bien compañeros, también les hemos puesto las 2 preguntas en el chat del WhatsApp para que también puedan comentar por ahí qué cosa les llamó la atención o les gustó más de lo que presentaron hoy día Ani con María Julia y qué temas de repente les han parecido un poco más complicados para que en las siguientes clases se puedan seguir profundizando. Ok, entonces tomémonos hasta las 7:33 para poder dar respuesta.
Bueno, compañeros, ya pasaron los 5 minutos. Tenemos en el chat el comentario de Samuel, Sairenita y Juan, ¿no? Ellas dicen que el desarrollo humano personal, cómo el niño va desarrollando en la vida. Eso es lo que les entiendo que es la pregunta 1. Me corregirán ustedes, compañeros, si me equivoco. Y respecto a lo que no ha quedado claro, es el tema del líder interior. Ya. Esos son los compañeros Samuel, Sagranita y Juan. Muchas gracias. Abrimos entonces el espacio, los micros, para que los demás puedan dar respuesta a esas 2 preguntas. Invitar a Bruno, a Cirilo, a Eulogio, a Feliciano, a Lady, a Próspero, a Rita y a Asunción, y a la otra Rita, para que puedan, por favor, comentar. Lidia, ¿y esta diapositiva ya se podría sacar para podernos mirar? El que quiera prenderse ahí su cámara de repente. ¿Sí? Gracias, Carole. Ya. Bueno, quería participar A mí me llamó la atención, ¿verdad? Que no tenía, digamos, muy claro el desarrollo de la persona en 8 etapas, desde que nace hasta la adultez. Muy importante y que me ha servido esa ilustración, que seguramente vamos a seguir aprendiendo más. Lo otro que quiero comentar que hice con respecto a mi persona, de repente el aspecto interior, ¿no? Hasta que en mi desempeño laboral, por ejemplo, he conocido líderes sindicales y además he conocido también padres de familias muy responsables y líderes sindicales como modelo, como responsabilidad, y padre de familia también como modelo frente a su familia. Y luego, la culminación hasta cierto punto lógico es cuando participé en Bartolomé Las Casas en la escuela, donde empecé a mirar hacia adentro de mi persona y donde nos conocían ahí. Me parece María Julia, o ella que estuvo con nosotros en el grupo, de verdad, en 2004. Esos encuentros nos sirvió mucho y a mí en especial para conocerme como persona y cómo proyectarme hacia afuera. Y me parece importante la formación. Gracias. Gracias, Feliciano. ¿Alguien más que se anime? Ya sea por el chat o por el micro, por favor. Esperamos sus comentarios. Ahí está Bruno, Cirilo, Eulogio, Lady. Bruno, Buenas noches, sí, profesora. te escuchamos. Muy importante el tema que ha tocado hoy día sobre desarrollo humano, ¿eh? Desde la infancia, desde niñez, los niños va creciendo con esa educación desde niño a la adolescencia y va a ser cuando lleguen como adulto, a veces las personas, a los niños va a tener algunos traumas, ¿sí? Digamos los padres pegalones, ¿eh? Acá en las comunidades yo he visto a veces no vemos el causa que va a tener un niño cuando sea adulto. A veces los niños van a estar ahí un poco tímidos un niño es participativo, como yo soy profesor de secundaria acá en Quirigueti, a veces hay niños diferentes, los adolescentes diferentes, digo, hay niños una parte que son participativos, otros niños son muy tímidos. En ese caso, tal vez eso, los padres lo que le dicen los padres pegalones, un poco tiene o sea, sacan un 0, en vez que le enseñen y lo motiven, que lo quieren, lo castigan a los niños, y eso va a conllevar a futuro esa persona. Quería compartir esta opinión. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Muy pertinente tu acotación. ¿Quién más se anima, compañeros?
Buenas noches, señorita. Te Acá escuchamos. yo, a mí me llamó la atención cómo un niño se desarrolla, cómo aprende las cosas desde el inicio, donde que él nace, poco a poco con una madre, dándole con poco a poco se desarrolla igualito. Nosotros en clase acá participamos en clase, poco a poco estamos aprendiendo. Igualito un niño que aprende, poco a poco estamos adaptando este conocimiento, todo ese, durante esas tragedias, todo eso en camino estamos adaptando poco a poco nuestro interés, nos está enseñando, hemos aprendido durante todo el mes atrás que hemos participado. Eso es lo que he entendido de acá. Y de ahí, lo que no hemos entendido, ¿cómo se llama? Las cosas que, ¿cómo se llama? Como un, como adulto, a veces, como el adulto, como hasta dónde va a llegar, eso no he entendido ese espacio. Gracias, señorita. Buenas noches, señorita, compañeros. ¿Puedo participar? Sí, Sí, claro. Eulogio, ¿cómo estás? Te escuchamos. Y sobre desarrollo humano quisiera hablar. El desarrollo humano en las comunidades donde estamos trabajando, como una plantita desde inicio tiene que desarrollarse, ¿no? Como su nombre mismo dice, y por lo tanto, de acuerdo a la realidad, de acuerdo a cosmovisión, de acuerdo todo, ¿no? De acuerdo a eso, el niño crece, pero siempre también hay percances de las personas mayores, a eso también apunta, ¿no? Por eso casi no hay totalmente bien formado a algunos niños y ese como una trauma se queda y para la vida posterior esas cosas. Por ahí también en las comunidades antiguamente creo que había peleas, groserías, palabras, y es el niño capta rápidamente y esos aprende y eso sigue arrastrando. Y eso nomás sería mi planteamiento. Muchas gracias, Eulogio. Rita nos pone en el WhatsApp que le llamó la atención también el desarrollo desde la infancia, ¿no? Como luego pasa a la adolescencia y a la juventud, todo el proceso en sí. Me parece que se está haciendo un poco más consciente el hecho del proceso, ¿no? Que va desde que somos bebitos, pequeñitos, hasta ya adultos y más. Bueno, gracias a los que han estado participando. ¿Alguien más que se anime de repente? Creo que, ¿quién falta? Creo que han comentado todos ya. Cirilo, te escuchamos, compañero. Que prendió el micrófono. Compañeras, muy buenas noches. Compañeros, a cada uno de ustedes. Qué gusto de vernos nuevamente esta semana. A mí me llamó la atención la intersubjetividad. Creo que esto parte en todo el proceso de la preconcepción y su progresivo desarrollo de la persona en este caso. Si yo tengo una buena intersubjetividad con mi pareja, probablemente el niño o la niña que voy a traer con toda esa ternura, probablemente va a tener en todo su proceso de desarrollo ciertas capacidades positivas. Pero si en ese proceso de preconcepción yo como pareja habrá tenido de errores, de repente, a ver, en el contacto de pareja, de repente ha sido a la fuerza o forzada, entonces todo eso, por ejemplo, a mi manera de ver,
la intersubjetividad ha bloqueado ya. Entonces, eso va a limitar también el proceso de desarrollo del niño o de la niña. Y esto, al final de cuentas, en la etapa de adulto, si uno está siendo líder, todo esto, de todas maneras, esta trauma o esta mochila de dificultades que se ha tenido, me va a limitar. Entonces, por ese lado, creo que, estimados amigos, amigas, va a ser muy valioso e importante para un liderazgo la intersubjetividad o cómo, a ver, uno se plantea nuevamente la reformulación de su desarrollo o el proceso de su desarrollo en el quehacer, por ejemplo, del apoyo, de la conducción de la comunidad o en donde uno va liderando, va poniendo también su parte de área de servicio por muy dificultades que haya tenido. Entonces, eso es lo que a mí me impactó y creo que vale mucho el trabajo del liderazgo interno. Entonces, eso, ¿cómo diría? Sería como el fuego más o menos, ¿no? Que a uno le calienta, de repente, si el fuego es demasiado fuerte, como uno va equilibrando también, ¿no? A ver, me atrevo a decir de esa forma. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Gracias. Cirilo. Muchas gracias, sí. Acá hay una pregunta también de Feliciano, ¿no? Que dice, ¿cómo influye en los niños y niñas el mal uso de los celulares en su desarrollo personal? Una pregunta para nuestras expertas. Ya iremos comentando, supongo, cuando hablemos de las etapas, ¿cierto? Bueno, quizás les damos el pase a ustedes, María Julia, Ani, para comentar lo que han dicho los compañeros y compañeras. ¿Tú quieres empezar, Ana María? O... Sí, gracias María Julia. Primero rescatar, ¿no? Que el tema de los niños es cautivante y Sí. que nos levanta curiosidades y creo que varios han comentado en relación no solamente al saber de los niños, sino también a cómo eso los ha jalado a pensar sobre sí mismos, ¿no? Creo que un poco el objetivo también de este módulo es eso, que pensar sobre los niños no solamente nos enseñe a pensar lo infantil, sino que nos permita pensar sobre nuestra infancia y cómo eso fue trayéndonos hasta este momento de nuestras vidas, ¿no? Creo que diría eso en primer lugar, y en segundo lugar también destacaría el destaque que se le da a los vínculos, ¿no? Al encuentro con los otros que intervienen en nuestra crianza y que parece también despertar en ustedes, compañeros, esta interrogante, ¿no? Si el otro nos cuida, pero nos cuida mal, si se le pasa la mano, si se excede, ¿no? Han hablado de trauma un par de veces por allí, de violencia, ¿no? Quizás ahí también hay una duda, ¿no? ¿Qué pasa cuando lidiamos también con estas experiencias no tan positivas, ¿no? Más bien negativas. Y por ahí también un comentario sobre las malas relaciones en las comunidades. Entonces me parece bien interesante que se ha tocado, digamos, esas tres dimensiones, ¿no? Lo personal, lo vincular, ¿no? Y lo comunitario. Creo que nos deja a nosotros como varias tareas ahí también para casa. Pero te dejo el comentario, María Julia. A nosotros, dices, también. Sí, a nosotras también. Las tareas. Sí, coincido con el comentario. Yo creo que esto del desarrollo no tiene que ver pues solo con los niños, también los adultos seguimos desarrollando, ¿no? El hecho de llegar a los 20 años no quiere decir que ya, como pasó nuestro desarrollo infantil y adolescente, entonces ya estamos listos para la vida y no necesitamos más. Justamente creo que una de las cosas que están resaltando ustedes
¿no? Es que los adultos también pueden seguir aprendiendo, ¿no? Y pueden seguir desarrollando capacidades, desarrollando valores, ¿no? Y desarrollando mejores vínculos, mejores relaciones, ¿no? Entonces me parece eso bien importante. Y yo quería, bueno, retomar la imagen, ¿no? Esta imagen de, ¿dónde está lo de, el fuego que calienta, ¿no? O sea, porque había habido al comienzo una pregunta de que uno de los temas que no estaba claro era qué era el líder interior, ¿no? Yo creo que de repente esta imagen de Cirilo nos ayuda, ¿no? A pensar en qué cosa es el líder interior. O sea, es un calor interior, ¿no? Que nos motiva, ¿no? Pero que también nos ayuda a buscar cómo mejorar nosotros mismos para brindar lo mejor de nosotros, ¿no? Y obviamente tiene que ser un calor, un fuego que no queme, porque si no destruye, ¿no? De repente a veces el poder del líder puede ser tan fuerte que no permite que los demás se desarrollen, ¿no? Entonces los bloquea, ¿no? Entonces tiene que ser un calor adecuado, ¿no? Que transmita, ¿no? Que transmita confianza, seguridad, que ayude también a los más jóvenes que están, digamos, empezando a desplegar su liderazgo, los ayude también, ¿no? A crecer, a desarrollarse, ¿no? Entonces me parece que es que uno no puede dar lo que no tiene adentro. Creo que va por ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que uno siempre escucha, ¿no? ¿Cómo damos, ¿no? Si no tenemos nada que dar, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de ese fuego interior estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando de curar nuestras heridas, de repente, ¿no? Estamos hablando de fortalecer las capacidades que ya tenemos, estamos hablando de aprender cosas nuevas, estamos hablando de abrir la puerta para que otros, ¿no? También se comprometan, ¿no? Uno de los temas que siempre hemos conversado en los grupos del Bartolo, eso para los que han venido participando desde antes, ¿no? Es cómo a veces nadie quiere presentarse en las elecciones para asumir un cargo, ¿no? Porque la figura del líder no termina de gustarles, ¿no? Entonces no quieren parecerse a esos líderes, ¿no? O sea, o ven que tienen una vida muy sacrificada, que no se pueden preocupar de su familia, se descuidan de su familia, etcétera, y no les interesa, entonces no quieren, yo no quiero ser así, ¿no? Entonces a veces creo que es importante transmitir que hay distintos liderazgos también, ¿no? Distintos fuegos, distintas temperaturas, ¿no? De calor que uno puede desplegar en su trabajo, ¿no? Y cada persona es distinta y puede aportar cosas diferentes y complementarse con su grupo, ¿no? En realidad, el hecho de que haya un líder no quiere decir que lo haga todo y que es el único que sabe y el único que puede hacer las cosas, ¿no? El verdadero líder es el que logra que todos participen, que todos desarrollen, ¿no? Que todos se involucren, ¿no? Creo que por ahí va el tema, ¿no? Entonces, no sé si se me está escapando algo, ¿no? Bueno, sí, también el tema de la violencia que siempre sale, esto que decía Bruno de los padres pegalones, lo vamos a tocar en algún momento también, ¿no? El tema de la violencia sale siempre. La violencia contra la infancia, también la violencia de género, ¿no? Contra las mujeres. Vamos a retomar esos temas más adelante. Muchas gracias, María Julia, Ani, gracias a los compañeros que nos acompañaron el día de hoy. Como han visto, hemos tenido una presentación de lo que vamos a trabajar las siguientes 3 semanas, entonces el próximo miércoles estamos ya revisando las primeras etapas, ya han visto en la sumilla que les hemos enviado. Vamos a mandarles el material para que con tiempo también lo puedan ver, para que puedan llegar de repente con preguntas, con ideas que de repente necesiten que se puedan profundizar más.
Ujú. Muchas gracias, amigos, amigas. A ver si prendemos la camarita para tomarnos la foto. Y ya nos vemos el próximo Compañera, día. antes de repente me puede permitir. Sí, sí, dilo. Nuestra amiga María y Ana de repente tengan el documento sobre desarrollo humano. Si tuvieran por PDF, nos podría facilitar de repente para profundizar. Claro que Ya, sí. un texto, Sí, ¿no? un Porque texto. la presentación sí la van a tener, sino otros Sí, textos. un texto que pudieran tener. Gracias, muchísimas gracias. Claro que sí, sí, dilo. Bueno, ahí Gracias. estamos para la fotito. Ahí está Bruno, Rita, los demás. A la 1, a las 2 y a las 3. Eso. Nos vemos, compañeros, el miércoles. Gracias. Gracias, Ani. Gracias, Mari. Cuídense. Chao. Listo. Gracias. Adiós. Buenas Chao. noches. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Ya.